Muy amables, ocupen su lugar, por favor. Vamos a dejar que los pequeñitos salgan a su culto infantil, a las actividades de esta hora, y que Dios les bendiga y haya mucha aprendizaje en esta hora para cada uno de ellos. Bien, hermanos, pues continuando con el tema de este mes que estamos iniciando, que es el mes de la doctrina, les voy a pedir que abran su Biblia, por favor, en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11. Para que leamos los versículos 23 al 32. Primera Corintios 11, 23 al 32. Me permitiré hacer esta lectura en voz alta, síganla en su lugar reverentemente y atentamente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Padre bendito, te agradezco tu santa palabra que acabamos de leer. Ahora, Señor, una vez más, me acojo a tu bendición y dirección, suplicando, Señor, sea solamente yo un instrumento útil en tu mano y tú el que me uses para honra y gloria de tu santo nombre. Bendice a este pueblo tuyo congregado y bendice la predicación que en este momento se expondrá en base a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La doctrina de la cena del Señor. Así se llama este sermón. La doctrina de la cena del Señor. Recuerde, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Entonces vamos a ver la enseñanza de la cena del Señor. Y diremos que como iglesia cristiana de la denominación bautista, sostenemos 20 doctrinas básicas que son nuestros artículos de fe, o sea, la base fundamental y escrituraria de lo que creemos y vivimos. De estas 20 doctrinas, la número 14 es la que enseña sobre la cena del Señor. Tenemos también los estatutos eclesiásticos, que son nuestro reglamento interno, existiendo uno que marca al primer domingo de cada mes en el culto vespertino la ocasión propicia para conmemorar esta segunda ordenanza de Cristo a su iglesia. La palabra de Dios en los evangelios, y especialmente en esta primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia cristiana de Corinto, presentan la información detallada sobre este importante asunto, el cual nos permite entender, mediante dos preguntas que haremos,
la verdad sobre la doctrina de la cena del Señor. Primera pregunta: ¿qué enseña la cena del Señor? Sí, ¿qué enseña? ¿Qué nos enseña? Bueno, aunque hay muchas cosas que enseña, me concentraré en 6 cosas que nuestro pasaje que tenemos presenta. ¿Qué nos enseña? La primera, en la cena del Señor enseña que es una ordenanza recibida directamente de Jesús. Versículo 23 dice en su primera parte: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Vean lo que Pablo dice: yo recibí del Señor. Para que Pablo nos pudiera enseñar esto, primero lo recibió. Y lo recibió, él dice allá en la carta a los Gálatas, que de sus contemporáneos, de los apóstoles, lo recibió directamente del Señor. Entonces, la palabra de Dios ha sido preservada para que directamente del Señor, mediante su palabra, recibamos esta ordenanza y que al recibirla, o sea, la aceptemos y la cumplamos o la obedezcamos. Por eso la cena del Señor enseña que es una ordenanza recibida directamente de Jesús. Es el Señor Jesús el que nos está dando esta orden. No es su patrón, no es su papá, no es su jefe o quien usted tenga como señal de autoridad. Es la autoridad suprema de todas las que existen, la del Señor Jesús, la de Dios, mediante su palabra. De manera que es una ordenanza que no debemos ignorar, porque sería como ignorar a su patrón si le dice: haz esto, y usted dice: pues no lo hago. Le aseguro que es lo último que usted haría en esa empresa, porque estaría en la calle en un segundo más. Pero al Señor Jesús a veces no nos interesa desobedecerle, no nos interesa desobedecerle y lo hacemos. Pero, ¿qué dice Juan capítulo 7? Vamos al Evangelio según Juan, allá en el capítulo 7, y veamos lo que dicen los versículos 16 y 17, que a la letra dicen: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué le parece? De manera que esta doctrina que recibimos directamente del Señor, esta ordenanza, es palabra de Dios. Ahora sí, ¿quiere usted hacer la voluntad de Dios o no la quiere hacer? Bueno, si la quiere hacer, simplemente hagámoslo, cumplámoslo. Porque la palabra, o porque la cena del Señor, eso nos enseña que es una ordenanza recibida directamente de Jesús a cada uno de aquellos que le entregamos nuestra vida, que le recibimos como nuestro Salvador y que ahora nos hemos sometido a la primera ordenanza, que es el bautismo, para cumplir con la segunda ordenanza, que es la cena del Señor. La cena del Señor también enseña que Jesús se entregó a la muerte por nuestra culpa. Versículo 23, segunda parte, sigue diciendo que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. El Señor se entregó a la muerte por nuestra culpa. Se entregó en forma voluntaria. No huyó, no corrió. Cuando llegaron aquellos hombres al huerto de Getsemaní, Jesús no dijo: aguas, aguas, córranle y salves el que pueda. No. Antes habían pretendido tomarlo preso y el Señor se les escabullía, se les escapaba, porque todavía no llegaba el tiempo en que fuera entregado. Pero una vez que el tiempo se cumplió, el Señor Jesús enfrentó a sus captores tranquilo, sereno, seguro. Había estado en oración en el huerto del Getsemaní, había sido fortalecido por su Padre, y ahora el Señor tenía la capacidad de enfrentar voluntariamente la muerte
por nuestra culpa, por nuestra responsabilidad. Una vez me decía una persona muy necia, no, yo no hice nada para que el Señor muriera, ¿yo qué he hecho? Dije, literalmente usted ha hecho algo, trae un pecado heredado, le guste o no. Y eso es lo que llevó a Cristo a morir por nosotros. El pecado heredado que nos condena. El Señor murió por nuestra culpa para nuestra salvación. De manera que dice Pablo directamente que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y fue entregado por voluntad divina, por voluntad del mismo Jesús y por nuestra culpa. Había que pagar una culpa, la de la humanidad. Eso es lo que dice la primera carta del apóstol Pedro. Si vamos a la primera carta del apóstol Pedro, vamos a encontrar este pensamiento ahí en el capítulo 2, versículos 22 al 24, que dicen: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué le parece? ¿Por qué era tan importante la muerte de Cristo y que se entregara voluntariamente a la muerte? Por nuestra culpa, pero es también no solo por nuestra culpa, sino para nuestra salvación, y bendito sea Dios por eso. Volvamos ahí a 1 Corintios para ver en tercer lugar que la cena del Señor enseña que Jesús ejemplificó con el pan los sufrimientos que su cuerpo soportaría. Versículo 24, 1 Corintios 11, 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La parte final del versículo 23 dice que tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Ciertamente, dice la Biblia que no fue partido ni roto ningún hueso de Cristo. Pero Cristo, al partir el pan, estaba simbolizando el sufrimiento, el dolor por el sufrimiento, no solo el físico, hermanos. Yo quiero que sepa que el sufrimiento físico para Cristo no era realmente algo con lo que de veras Él estaba luchando. Lo que realmente afectaba a Cristo era el sufrimiento por el pecado de la humanidad, para salvarnos, de toda la humanidad, no solo de aquel tiempo, sino toda la que después de ese tiempo ha venido hasta nuestros días y vendrá hasta que Cristo venga. Ese es el peso que hacía sufrir a Cristo, el del pecado de la humanidad, y ahí lo incluye a usted y a mí. Nuestro pecado es lo que Cristo estaba ejemplificando que le causaría tanto dolor y sufrimiento. Como leímos, que no se halló pecado en Él, y a pesar de eso, llevó el pecado de toda la humanidad, para poder salvar a la humanidad. Eso es lo importante. Pero que en la cena del Señor, Jesús enseña o ejemplificó con el pan los sufrimientos que su cuerpo soportaría. Por eso, si vamos a Juan capítulo 20, por favor, allí encontramos algo muy bonito cuando leemos el versículo 26 al 29. Juan 20, 26 al 29 dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso que el Señor ejemplificó con el partimiento del pan esos sufrimientos que luego, ya una vez resucitado, le dice a Tomás: mira, si no crees que yo he resucitado de los muertos, aquí están mis manos, mis pies, aquí está mi costado herido, aún tengo ese agujero, puedes meter allí tu mano. Sufrimientos que le costaron la vida, pero el mayor de ellos fue el del pecado, el que le estaba recriminando a Tomás en ese momento, por no haber creído. Porque me viste, creíste. Así que chiste tiene, así que sentido tiene creer. Si vemos las cosas, pues es obvio que no necesitamos de fe, porque las estamos viendo. Pero es justamente que por el justo por la fe vivirá. Necesitamos fe para creer. Por eso dice el Señor Jesucristo, y lo dice con mucha claridad: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los otros discípulos, los otros 10 discípulos, habían visto a Jesús también 8 días antes y habían creído. Le dicen a Tomás: al Señor resucitado hemos visto. No, hasta que no meta mi dedo y hurgue con mi mano ahí dentro de su cuerpo, hasta entonces. Pero el Señor Jesús para eso sufrió, para quitar la incredulidad del pecado, y se presenta allí con las heridas todavía y le dice: velas, tócalas. Es importante cómo la cena del Señor enseña que Jesús ejemplificó con el pan los sufrimientos que su cuerpo soportaría, y los soportó solo por amor a usted y a mí, para poder salvarnos. En cuarto lugar, diremos que la cena del Señor enseña que Jesús simbolizó en la copa el nuevo pacto de salvación que Él firmó con su sangre. Por eso, si vamos otra vez a 1 Corintios 11, el versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Sí? Una vez que había partido el pan, simbolizando sus sufrimientos, y que había dado el pan a comer, ahora reparte aquella copa para que cada uno bebiera de ella. De ese modo el Señor estaba simbolizando en aquella copa, en aquel jugo de la vid, en aquel jugo de uva que había en aquella copa, estaba simbolizando un nuevo pacto de salvación. El primer pacto de salvación estaba firmado con las buenas obras, o las obras que había que hacer para cumplir aquellos 10 mandamientos. Era imposible que por aquel pacto firmado en tablas, en tablas de piedra, el hombre pudiera salvarse. Pero ahora había un nuevo pacto que estaba firmado con la sangre de Cristo, y que en aquella copa se estaba simbolizando. Aquella copa no era la sangre de Cristo, como no era el pan, el cuerpo de Cristo, como ahora erróneamente la Iglesia Católica se empeña en enseñar semejante herejía. De ninguna manera. Era un símbolo, eran enseñanzas que simbolizaban y que ejemplificaban lo que Él haría en la cruz. Ahora el Señor iba a firmar un nuevo pacto con su sangre. Esta copa representa eso. Tomó esa copa, dice que les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto. ¿Qué era hacer? Tomarla.
todas las veces que la bebieras en memoria de mí, en recordación de lo que yo voy a hacer para salvarles. Y tienen que hacerlo de corazón, porque yo me voy a entregar así de corazón por ustedes. De manera que Cristo firma con su sangre un nuevo pacto, por medio del cual sí es posible la salvación, porque ahora no hay que hacer 10 mandamientos, ahora hay que creer en Cristo. Ahora hay que creer en Cristo. En una ocasión, aquellos judíos le dicen al Señor Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice Cristo, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Este es un nuevo pacto. Por medio del decálogo de Moisés, imposible que se salven. Eso solamente les demuestra cuán pecadores son y cuán perfecta es la voluntad de Dios. Pero este nuevo pacto, el que yo voy a firmar con sangre, es el que los salva. Porque la sangre de su Hijo, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. De manera que simbolizó en la copa el nuevo pacto de salvación que Él firmó con su sangre. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, por favor. Allá en los versículos 13 y 14, que dicen de la siguiente manera: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En la mañana decíamos que la salvación no es por obras, y aquí dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Sí, porque por medio de las obras no podemos ser salvos. Es únicamente por medio de la sangre de Cristo, de ese sacrificio por medio del cual Él se ofreció. Y si la sangre de todos aquellos toros, machos, cabríos y becerros tenía poder, gracias a Dios, para limpiar los pecados de la gente, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, la del nuevo pacto? Aquella sangre de los animalitos solo estaba anunciando que vendría el Cordero de Dios, aquel sacrificio extraordinario, poderoso, pero que se sacrificaría una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre, ¿verdad? La Iglesia Católica, cada que festeja este acto, no le llaman la Cena del Señor, le llaman, obviamente, ellos le llaman la comunión, ¿verdad? Y es la misa. Y entonces el cura levanta la hostia, la bendice. Ellos enseñan que con esa bendición el cura tiene poderes mágicos para que el cuerpo de Cristo, aquella oblea de harina, se transforme literalmente en el cuerpo de Cristo. Y entonces les da. Lo que la Iglesia no sabe explicar es que ese es un sacrificio. Y Cristo se ofreció una vez en sacrificio y para siempre por los pecados de todo el mundo. Lo que ellos hacen es estar, si así fuera, lo cual no es, sacrificando a Cristo constantemente. Cada vez que lo hacen, un sacrificio, otro sacrificio, comerse a Cristo. Porque Cristo dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis salvación. Pero no entienden. No son buenos exégetas, ni teólogos sabios en la palabra de Dios, porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces interpretan literalmente. Y obviamente caen en graves errores doctrinales que contradicen la palabra de Dios. Pero aquí entendemos las cosas. El pan ejemplificó sus sufrimientos y la sangre simboliza un nuevo pacto de salvación, ya que el antiguo era imposible para salvarse. Muy bien, seguimos adelante ahí en 1 Corintios 11 para ver que en quinto lugar la Cena del Señor enseña que Jesús ordena que debemos celebrar
este acto con regularidad. Versículo 26, primera parte dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa. Todas las veces. ¿A qué se refiere? A estarlo haciendo frecuentemente, regularmente. En esta iglesia, como en la gran mayoría de las iglesias de la denominación bautista, tenemos un acuerdo general de hacerlo una vez por mes. Hay iglesias que lo hacen cada semana, hay iglesias que lo hacen una vez al año. Bueno, cada quien. Yo creo que una vez al año es demasiado lejos y uno se llega a olvidar de esto. Y yo creo que una vez a la semana es demasiado continuo, que al rato ya no le damos el verdadero sentido. Creo que una vez por mes es lo ideal, aunque eso va a depender del corazón de cada quien, de la seriedad con la que cada quien hagamos las cosas. Por eso, Hechos 2, si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo 2, en los versículos 41 y 42, dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí tenemos las dos ordenanzas. En primer lugar, los que recibieron su palabra fueron bautizados. El bautismo regularmente es uno. Si está bien hecho, si fue correctamente administrado, es uno. Si estuvo mal hecho y por ahí hubo mano negra y no se hizo conforme a la palabra, hay que rehacerlo. Pero debe ser uno por lo regular. Pero la cena del Señor, que se menciona en el versículo 42, que es parte de la doctrina, porque dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, la que Cristo les encargó. Dice que en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Esa expresión se refiere a la cena del Señor. En eso perseveraban. Y para perseverar en ello hay que estarlo haciendo constantemente, regularmente, como lo estamos diciendo. Por eso dice Pablo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa. Son palabras que también Cristo dijo en la institución de la cena del Señor. Pero una última cosa que veremos sobre lo que enseña la cena del Señor. Y diremos que la cena del Señor enseña que Jesús nos da un serio anuncio de su inminente regreso. Versículo 26, parte B, dice que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sí, Cristo nos da un serio anuncio de su inminente regreso. Cada vez que hacemos esto, hermanos, lo que vamos a hacer, estamos anunciando que el regreso de Cristo se acerca, que no tarda. Y lo estamos anunciando a nosotros y a todo el que quiera, porque, a ver, hermano, diácono, cierre la puerta, que no vean lo que vamos a hacer, por favor. Con las puertas abiertas, que entre todo el que quiera, que lo vea, porque es un anuncio del regreso de Cristo, para que estemos prevenidos, para que estemos ocupados en lo que el Señor Jesús quiere. Segunda carta del apóstol Pedro, nuevamente, por favor. Segunda carta del apóstol Pedro, bueno, esta es la segunda, habíamos leído la primera. Segunda de Pedro 3, capítulo 3. Vea lo que dicen los versículos 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán?
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Esto es lo que anunciamos, hermanos, su regreso. Pero no solamente anunciar el regreso, sino el compromiso que tenemos para ese regreso. Trabajar, cuidar nuestro testimonio, hablar de Cristo a las personas, a los perdidos. Mire, se cuenta de un anciano y excéntrico pastor, quien acostumbraba a dar a sus miembros de su iglesia lecciones espirituales duras e inesperadas. En una de ellas, en cierta ocasión, entró a una casa de los miembros de su iglesia sin llamar a la puerta y sin saludar. Y repentinamente se paró ante el hermano y le dijo: ¿me esperaba usted? Y aquel hermano asustado dijo: no lo esperaba. Y el pastor preguntó: ¿y si hubiera sido yo la muerte, qué hubiera hecho? ¿Y si hubiera sido yo Cristo en su regreso, qué lo encontraría haciendo? Y terminando de hacer estas preguntas, salió tan rápido como había entrado, sin siquiera dar oportunidad al hermano de contestar nada. Pero esta lección tan inesperada y dura produjo en aquel hermano una profunda impresión, quien comprendió como nunca antes las palabras del Señor Jesús cuando dijo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero la segunda pregunta que tenemos que responder es la siguiente. Y volvamos a 1 Corintios 11. ¿Qué evitar en la cena del Señor? ¿Qué evitar? ¿Hay algo que evitar? Sí. 5 cosas básicas. La primera, debemos evitar la indolencia. Vean lo que dice el versículo 27 en su primera parte. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente. La indolencia. ¿Qué es la indolencia? Bueno, el diccionario dice que es lo que no afecta o conmueve, que es lo que hace a la gente negligente y descuidada. De manera que tomar la cena del Señor indignamente es hacerlo con indolencia, o sea, sin importarnos, sin conmovernos por lo que Cristo hizo para salvarnos, hacerlo descuidadamente, echárnoslo como si nos estuviéramos echando una papita frita o una mugre de esas. Así. Por eso, Hebreos, si vamos nuevamente a la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 10, Hebreos 10, versículos 26 y 27 dicen esto: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Usted me puede decir: no, hermano, yo ya soy salvo. Pues si usted toma de la cena del Señor con esa conducta, yo dudo mucho que usted sea salvo. Y yo creo que usted es un incrédulo y un pecador que, si no se arrepiente, le espera esto. Porque nadie que le ha entregado la vida a Cristo Jesús participa de estos elementos en una forma descuidada, rebelde e irreverente. Debemos evitar la culpa también. Volvamos ahí a 1 Corintios 11. Por eso estamos diciendo que en la cena del Señor debemos evitar la culpa. Versículo 27
en su segunda parte dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Debemos evitar esa culpa, que seamos culpables y culpados de la sangre del Señor, del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, lo que quiere decir es que seamos como aquellos hombres que crucificaron a Cristo, aquellos hombres que ante su muerte estaban injuriándolo, burlándose de él. Eso haríamos literalmente. Si en este momento, cuando vayamos a participar de estos elementos, estamos haciendo eso, estaríamos comparándonos e igualándonos a aquellos judíos del pueblo, de los sacerdotes, de los fariseos y aún de los romanos, que allí estaban burlándose y diciéndole, desciende si eres hijo de Dios y vamos a creer en ti. Estaremos haciendo lo mismo y estaríamos tan culpables de la muerte y de la sangre de Cristo como aquellos. Por eso debemos evitar la culpa. En la cena del Señor también debemos evitar la indiferencia y la desobediencia. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hay que evitar la indiferencia y la desobediencia. Ser indiferentes, me da igual, me tomo esto, no me lo tomo, me lo tomo. Y aparte estaríamos desobedeciendo una ordenanza que nos manda conmemorar, o sea, recordar lo que Cristo hizo. Y es recordarlo no solo con amor, también con gratitud, pero también con algo de pesar, porque fuimos los culpables de eso. Es importante participar de estos elementos de esta manera, evitando la culpa y evitando la indiferencia y la desobediencia. Por eso, otra vez, busque Hebreos 10 nuevamente. Hebreos 10, para que leamos lo que dicen los versículos 28 y 29. Hebreos 10, 28 y 29 dicen así: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y viene la pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué le parece? Eso haríamos y a eso nos expondríamos si participamos de estos elementos de una manera indigna. Nos haremos culpables como aquellos que lo colgaron y también seríamos tan desobedientes como para tener como inmunda la sangre de Cristo. Algo más, 2 cosas más. En la cena del Señor también debemos evitar el juicio divino. Volvamos a 1 Corintios para leer los versículos 29 al 31. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Bueno, sigue hasta el 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. En este momento, en un rato más, vamos a tomar la cena del Señor. Él está presente y Él escudriña la mente y el corazón con la que cada uno vamos a participar de estos elementos. Y si usted lo hace de una manera indolente, el juicio del Señor ya está sobre usted. El juicio que le pertenece a Cristo ya está sobre usted. Las cosas del Señor se toman en serio. Deben ser tomadas en serio. Él tomó muy en serio lo que hizo para salvarnos. Nosotros debemos tomar en serio lo que hizo para salvarnos también. Por eso, una vez más, vayamos otra vez a Hebreos 10, por favor, para ver lo que nos dicen los versículos 30 y 31.
Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, o sea, a los de su pueblo, a los que de su pueblo actúen mal. Y sigue diciendo el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué dice del Dios vivo? Pues Dios está vivo, pero es al Dios vivo en ira, vivo en enojo, vivo para hacer juicio y justicia. Y yo le quiero preguntar, ¿está usted o se siente usted capaz de enfrentar la ira de Dios? ¿Cree tener el tamaño de enfrentar al Dios airado? Bueno, piénsenlo. Finalmente, y volviendo a 1 Corintios 11, tenemos que en la cena del Señor debemos evitar el castigo piadoso. El castigo piadoso, versículo 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿A qué me refiero con el castigo piadoso y a qué se refiere la Biblia? Fíjese que dice que me refiero a un castigo piadoso, a un castigo que en el fondo lleva mucho amor. Y si usted quiere entender a qué me refiero, vayamos al Salmo 39, por favor. Salmo 39, vea lo que dice el versículo 11. Salmo 39, 11. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. ¿Qué es lo más estimado del hombre? La vida. La vida. Lo que más amamos es nuestra vida. Y si no entendemos, si no tomamos las cosas de Dios con la seriedad que Él quiere que sean tomadas, nos exponemos a un castigo piadoso, en el cual el Señor puede cortarnos la vida, puede cortarnos en la mitad de nuestros días, pero todo prefiriendo llevarnos a su presencia antes que dejándonos seguir desobedeciendo y quizá nos perdamos y volvamos y nos hagamos nuevamente al mundo. Por eso dice que con castigos por el pecado, vea, por el pecado. Si usted participa de estos elementos en forma liviana, ligera, sin tomarlos en serio, está pecando. Y entonces el Señor puede deshacer como polilla lo más estimado de nosotros, o sea, nos puede quitar la vida simplemente. ¿Para qué? Pues para evitar que nos perdamos en el infierno. Así de sencillo. Y no es para darle miedo, no es para infundirle miedo, es para que usted tome con seriedad las cosas del Señor. Que esto no son juegos, que no estamos aquí cada mes haciéndole al teatrito. Esto es una cosa seria, hermanos. Para concluir diré que es muy fácil terminar haciendo las cosas por la sola costumbre. Y en las cosas del Señor esto cobra aún mayor importancia, por lo cual no debemos hacer nada para el Señor en forma costumbrista, sino conscientemente. Mire, piensen esto: si Cristo nos amó hasta llegar a la muerte, y nos ama hasta el fin del mundo, y nos amará por la eternidad, la única manera de corresponder correctamente es haciendo todo en la casa, la escuela, el trabajo, la calle, con los amigos y especialmente en el templo, de una manera digna del nombre de nuestro Dios, o sea, con todo nuestro amor.
Y termino con una frase que dice: el frecuente recuerdo de la muerte de Cristo nos ayuda siempre a vivir para Cristo. Que Dios le bendiga y pasamos a la cena conmemorativa del Señor.